Señor y Dios y Padre eterno, tú eres bueno, tú eres soberano, tú eres digno de toda la alabanza, la gloria y el honor. Estamos acá un grupo de siervos suyos, inútiles, interesados en aprender de cómo no solamente predicar, exponer, enseñar su palabra, sino aún más importante, cómo también tenemos que leerla para nosotros mismos, para nuestra propia edificación y nuestra vida espiritual, nuestra madurez. Concédenos, por favor, en la medida que avanzamos, en medio de todo esto, que nuestras vidas sean bendecidas en el conocimiento del Dios Trino y que ese conocimiento edifique nuestras vidas, nos lleve a amarte más, ser más agradecidos, ser más humildes y que tus iglesias también puedan ser entonces edificadas y contagiadas por esa vida piadosa y devocional que tú nos das. Gracias por los hermanos en Honduras y quiero aprovechar para orar por los hermanos en Venezuela y por la comunidad venezolana. Ten misericordia de todos ellos y que todo esto que está aconteciendo sea usado para el avance del conocimiento del Hijo de Dios y que muchos procedan al arrepentimiento y la fe en Cristo. En ese nombre, Cristo, nuestro Señor y Redentor y Salvador, oramos. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Ok, aristas del Evangelio. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Y voy a devolverme un montón para recordar el camino a la, el camino a la de preparación que hemos estudiado, nada más para repasarlo. Déjenme ver por acá. Ah, bueno, sí, sigamos acá. Devolviéndonos en todo este recorrido que ya hemos hecho. Y quiero que veamos otra vez el cuadro. Debía haberlo copiado y puesto allá a la par de ese. No importa, ya lo pasé. Eh, Aquí está. Muy bien. Tenemos el texto, todo esto lo hemos estudiado ya. Ese es el texto que estamos meditando, ese es el texto que queremos analizar para nosotros mismos, pero también al final de cuentas presentarlo a una audiencia en particular o a mi familia en un devocional o para mí mismo, ¿verdad? Y vimos cómo hay caminos que se toman en la predicación que nos llevan a sumar o a restar, ¿verdad? No sé, por acá estaba la suma, aquí está. Si no nos mantenemos en la línea, vamos a sumarle a la palabra y al final a sacar aplicaciones que no son las correctas o le quitamos y no aplicamos la Biblia correctamente y no la estamos interpretando bien, por lo tanto le sumamos o le quitamos al texto y eso es lo que queremos evitar. De manera que el camino correcto es repasemos del texto a la principal audiencia para cual el texto fue pensado y dirigido inicialmente. Eh, Todas las libros y cartas fueron escritas a ciertas personas, pero también para nosotros. Pero hay que primero ir hacia ellos, cómo ellos pensaron y recibieron esos textos, porque ellos eran los principales destinatarios. Fue escrito a ellos, pero también para nosotros. Y para llegar a ellos, hemos visto la importancia de hacer una buena exégesis, estudiando el contexto, la línea melódica y la estructura de el texto que estamos predicando y del libro o la carta. Y todo eso lo hemos visto en las sesiones pasadas. La lección de hoy es súper importante porque ahora, antes de ir a nosotros o a la audiencia,
hay que pensar en Cristo y a eso se le llama reflexión teológica. ¿Cómo este pasaje se conecta con el Evangelio? ¿Cómo veo yo a Cristo en este pasaje? ¿De qué manera este pasaje me está hablando de las buenas noticias que hay en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque el tema central de la Biblia no es Israel. El tema central de la Biblia, el reloj profético de la Biblia no es Israel, es Cristo. Escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de Israel, no, de mí, es de mí. Lucas 24, los que iban camino a Maús y Cristo les dio eh, em, ese seminario intensivo y les dijo, pasando por todos los profetas y la ley, Cristo les enseñó a ver la Biblia y darse cuenta que la Biblia se trata de Cristo. Por favor, vayamos ahí. Lucas capítulo 24. Es un texto muy utilizado cuando hablamos de que la Biblia se trata de Jesús y cómo Jesús mismo nos enseña eso. No es X o Y pastor, no, es que es el mismo pastor de las ovejas, Cristo. En Lucas capítulo 24, aquellas personas van camino a Emaús. Verso 17, Jesús le dijo, qué pláticas son estas cosas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Ya saben que ellos le explican a Jesús y se preguntan, ¿eres tú el único en todo Jerusalén que no sabes lo que ha acontecido? Jesús les sigue hablando, ¿qué cosas? Y ellos siguen dando explicaciones. Entonces, en el verso 25 encontramos la enseñanza. Jesús mismo les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Vean el verso 27, y comenzando desde Moisés, cuando la Biblia nos dice eso, está hablando del Pentateuco, todos los 5 libros. Cuando se refiere a eso, comenzando desde Moisés, o sea, el Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento. Y no solamente ahí, sino siguiendo por todos los profetas, mayores y menores, les declaraba en todas las escrituras, o sea, vuelve a ser el texto todavía más enfático, todas las escrituras, lo que decían de Israel, no, lo que decía de Jesús. Lo que dice de Jesús, todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, Él es el amén, el sí. Él es la profecía cumplida. La Biblia se trata de Jesús. Leer la Biblia y no hablar de Jesús es como no hay diferencia en escuchar un mensaje en el Salón del Reino, donde se reúnen los ruselistas, los disque llamados testigos de Jehová. Si escuchamos un sermón, un mensaje, una reflexión bíblica y no está Jesús ahí, entonces, ¿qué diferencia está en escuchar un sermón o un mensaje en, en donde se reúnen los mormones? ¿Qué diferencia habría si no se predica al Cristo vivo y resucitado en ese sermón y un sermón que escucharíamos en una sinagoga? No habría mucha diferencia. Por lo tanto, si no predicamos a Cristo en nuestro sermón, en nuestro mensaje, en nuestro devocional propio o familiar, de verdad, no estamos leyendo la Biblia cristocéntricamente. No estamos viendo la joya de la Biblia, no estamos viendo el diamante en bruto, lo maravilloso, lo bello, lo extraordinario, lo sublime que es ver a Cristo en el texto. El pastor Diego predicó sobre el Salmo 35 ayer y él decía, hace unos años atrás yo leía los salmos y no me daba cuenta que los leía mal. Porque no pensaba en Jesús en ese salmo, no reflexionaba en Jesús. Yo no me preguntaba cómo está Jesús en este texto, cómo lo veo, cómo lo encuentro, cómo veo el Evangelio, las buenas noticias de mi redención, de mi salvación, de mi eternidad en este texto.
conectándolo con Jesús. Y el Salmo 35 es citado por Jesús. Entonces ahí tenemos la conexión y como vimos hoy, las lecciones pasadas, los salmos, muchos tienen que ver con un rey en persecución, del primer libro, por ejemplo, y entonces pensamos que en Jesús es el cumplimiento de ese rey perfectamente perseguido y los sufrimientos y ese rey vencedor a pesar de eso. Entonces, este texto en Lucas 24-27 es esencial. Jesús mismo les enseña a ellos que la escritura se trata de Él. Es a Él quien tenemos que ver, a Él que tenemos que reflexionar. De lo contrario, estaríamos, si pasamos del texto a la cruz, estaríamos espiritualizando el texto. Si vamos del texto a ellos, pero de ellos a nosotros, lo estaríamos haciendo legalismo, ¿verdad? Y eso se le llama contextualización ciega, como lo vimos. Entonces hay que tener cuidado, hay que ir del texto a ellos y de ellos a la cruz y de la cruz luego a nosotros, las aplicaciones legítimas a nosotros, pero todo desde la gracia del Evangelio. Pastor Diego en una clase opinó y acotó lo siguiente: debemos leer el antiguo pacto a la luz del nuevo pacto porque nosotros estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Entonces es exactamente eso, yo tengo que leer el Antiguo Testamento, pero teniendo cuidado de que yo estoy en el nuevo pacto, no en el viejo pacto. Y entonces yo tengo que ver a Cristo ahí y predicar el Evangelio, la gracia, la salvación por misericordia que hay en Él. Y tener mucho cuidado de no verlo, porque de otra manera estaría predicando de una manera o legalista o moralista. Todo tiene que ser filtrado por la gracia del Evangelio que hay en Cristo y poder ver a Cristo ahí, poder ver la cruz ahí y entonces conectarlo con la audiencia. Es cierto, si el texto nos lleva a hacer amonestaciones, hay que hacerlas. Si el texto nos lleva a hacer, a traerle consuelo a la audiencia, aprovechémoslo y demos todo el consuelo necesario. Si el texto nos lleva a dar, em, a fortalecer, a dar fortaleza a los hermanos, hay que hacerlo. Regaños, exhortaciones, ánimo, todo eso, el llamado al arrepentimiento. Amén. Pero todo por la cruz. En Cristo tenemos esas bendiciones. En Cristo está el perdón para los pecados. En Cristo está la restauración. En Cristo está todo lo que necesitamos. Entonces tiene que ir por Cristo, filtrado por la cruz. Y entonces nuestra responsabilidad y la gracia y el consuelo aparecen de manera fluida en la predicación porque lleva el consuelo de que tenemos en la cruz del Calvario. Espero darme a entender. Si ustedes tienen alguna pregunta o duda, recuerden interrumpir, ¿ok? Entonces, el Evangelio o Cristo se ve ilustrado como un diamante. Y ese diamante tiene aristas, tiene caras que brillan, ¿verdad? Reflejan la luz, ¿verdad? Del Evangelio, que es Cristo Jesús. Entonces, esas aristas hay que tenerlas muy en cuenta porque vamos a verlas en textos, ¿ok? Y entonces ahí yo puedo ver que está Cristo, aquí está. Entonces, las aristas del Evangelio. Muchas veces pasamos por el texto y ese texto nos habla de estas aristas. Esta es, eso es como, imagínense a un diamante que lo están viendo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Esta es como la parte más gruesa y estas son las aristas que se pueden ver a los lados. Y, y esas son aristas importantes del Evangelio. A veces el texto va a hacer un énfasis en la resurrección de Cristo, porque nos habla de que Cristo venció la muerte o el Mesías iba a resucitar entre los muertos. Nos puede hablar de la coronación, ¿verdad? De Cristo, de su encarnación, ¿verdad? Si usted está predicando Isaías 53, vas a ver el anuncio de ese Cristo encarnado y cómo va a justificar a muchos, ¿verdad? Y habla de su coronación, porque a él se le dará parte con los grandes, dice el texto, de su ascensión,
por ejemplo. Y ahorita vamos a hablar de tipología. Esa va a ser la carnita de la lección de hoy. Pero también esas son 7 aristas del Evangelio. A veces nos va a hablar de la propiciación, que Dios anula su ira y abre el camino hacia Él. La propiciación, recordemos, es que en la cruz la ira de Dios es absorbida en Cristo, ¿verdad? Como un pararrayos, absorbe la ira de Dios y entonces Jesús es propicio a nuestros pecados y Él aplaca la ira sustitutivamente. Pasajes que nos van a hablar de la justificación. Entonces yo ahí conecto con el Evangelio, porque somos declarados justos por pura gracia y misericordia. Pasajes que nos pueden hablar de la regeneración, que Dios nos da una nueva vida, de la santificación posicional que tenemos en Cristo, de la redención, por supuesto, reconciliación, ¿verdad? Donde Dios nos restaura esa relación, o de la glorificación, ese estado escatológico final que tenemos los cristianos. Todos estos son los beneficios, los frutos de estar nosotros en Cristo, unidos a Cristo, injertados en ese árbol, en ese tronco majestuoso que es Cristo. Esas son las 7 verdades del Evangelio que a veces nos vamos a encontrar muy específicas, muy ah, explícitas en el Nuevo Testamento, y todo esto viene muchas veces en forma de tipos en el Antiguo Testamento. Entonces, conectar el Evangelio en el Nuevo Testamento para mí es muy claro y más fácil que con el Antiguo Testamento. Es más, a veces un poquito de más esfuerzo, de más estudio, de más cuidado conectar, ver a Cristo en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo es más fácil. El Nuevo Testamento nos da luz para el Viejo. Es una regla de la hermenéutica. Interpretamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y no viceversa. Los hermanos presbiterianos, cuando se estudian los pactos, hacen eso. Interpretan el nuevo con el viejo y eso es un error hermenéutico. Y hay una cierta contradicción en ellos. ¿Hasta aquí vamos claros? Espero que sí. Ok. Ahora vamos a entrar a un tema que es de suma importancia, que es la tipología. Ok, la tipología. Déjenme nada más entrar a la información. ¿Alguno tiene em, idea de lo que es tipografía? ¿Han escuchado sobre eso? Pueden participar. ¿Tipología o tipografía? Es que no entendí. Tipología, Ah, tipología. tipología bíblica. Sí, es que tiene que ver con ver a Cristo. He escuchado en el Antiguo Testamento de los tipos de cómo aparece Cristo. Sí, correcto, correcto. ¿Cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Excelente. Eso es tipología, ¿ok? Entonces, voy a compartirles pantalla, no importa, porque aunque se los voy a leer, les soy sincero, entonces no importa, pueden verlo en la pantalla y si surgen dudas, ustedes pueden acotar o hacer preguntas, ¿ok? Tipología bíblica. No es un juego de imaginación piadosa, sino una gloriosa manifestación de la unidad orgánica del plan redentor de Dios, en el cual el Señor, que declara el fin desde el principio, Isaías 46:10, ha sembrado en la historia real anticipaciones vivientes de la plenitud que habría de revelarse en Cristo. ¿Ok? Esto yo se los voy a pasar. Este documento se los voy a pasar con mucho gusto. Y la hojita y la de tipología, ¿ok? Por medio del pastor Mario. ¿Qué es tipología? Veamos esta eh, eh, definición del hermano Graham Cole. Es el concepto en el que personas, ejemplo Moisés,
Eventos, por ejemplo, el Éxodo, e instituciones, por ejemplo, el templo, pueden, en el plan de Dios, prefigurar un estado posterior en ese plan y proveen el concepto para la intención divina. Cristo vino a ser el nuevo Moisés para efectuar el nuevo Éxodo y ser un nuevo templo. Vean, con esto podemos sintetizar el antiguo pacto, el antiguo testamento, y ver a Cristo. Cristo es ese nuevo Moisés, ese profeta que anunció Moisés, para efectuar un nuevo éxodo, un éxodo espiritual, legítimo, glorioso, eterno, con el pueblo de Dios, sacándonos de la esclavitud del pecado, del mundo, de Satanás, traernos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable y ser el nuevo templo. El templo es un tipo de Cristo, también es un tipo de iglesia, ¿verdad? El templo es un tipo de Cristo, Cristo es el antitipo, ahorita vamos a ver eso. Y todos nosotros como iglesia somos el templo de Dios. Y también el creyente es un templo del Espíritu Santo. Pero pensando en Cristo, esto es bellísimo. Cristo vino a ser el nuevo Moisés para efectuar el nuevo Éxodo y ser el nuevo templo. Cristo es el templo de Dios. San Juan capítulo 1, y el verbo se hizo carne. La palabra en griego carne se tabernaculizó, o sea, Cristo vino a ser el tabernáculo de Dios. Él es el templo. Por eso él dijo, derribad este templo y en 3 días yo lo levantaré. Hablando de él mismo. Él mismo dijo ser el templo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, todo, era un tipo de Cristo. ¿Sí? Donde habitaba la plenitud de Dios. Si no van entendiendo, interrumpen o si quieren hacer preguntas o comentarios, ¿ok? La definición de Graham es precisa. Personas, eventos e instituciones en el diseño soberano de Dios prefiguran una realidad mayor y posterior dentro del mismo plan redentor. ¿Ok? Es historia real con significado profético. Vayamos a Romanos capítulo 5, por favor. Y ahí vamos a encontrar una belleza explícita de esto que estamos diciendo. Romanos capítulo 5 y verso 14, el cual dice lo siguiente: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La palabra figura en griego, no sé cómo se pronuncia, tutok, del que había de venir. Esa palabra tutok es tipo. Se puede traducir como un tipo, figura o sombra. Son sinónimos, figura, tipo o sombra. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Adán es un tipo, es la cabeza representativa de la humanidad. En Romanos capítulo 5, Pablo es muy enfático en decir eso, en explicarlo. Adán fue el representante de toda la humanidad y en Adán mueren todos, en Adán pecamos. La culpa de Adán es imputada a toda la humanidad y toda la humanidad cae en Adán, recibe la maldición en Adán, todos morimos, eh, todos tenemos esa inclinación por nuestra naturaleza caída a ser rebeldes y ir en contra de Dios. Y él fue la cabeza representativa de la humanidad. Pero Adán venía a ser entonces una sombra, una figura, un tipo de Cristo. Y entonces cuando Adán es el tipo, a Cristo se le llama en teología antitipo. Es decir, Jesús viene a hacer lo que en este caso Adán no hizo y ser esa cabeza representativa de la nueva humanidad redimida. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 5. Compara a Adán
como la cabeza representativa de la caída de la humanidad y el pecado imputado a toda la humanidad, pero en contraparte pone a Cristo como un antitipo y gracias a la obediencia perfecta, la obediencia pasiva y activa de Cristo, los que estamos en Cristo recibimos redención, perdón, reconciliación, todas aquellas siete aristas bellísimas que vimos, ¿ok? Glorificación, todo, perdón, restauración, propiciación, todo eso lo recibimos en Cristo, porque Él es nuestra cabeza federal. Entonces, Adán es un tipo, Cristo viene a ser el antitipo. El tipo es la sombra histórica. Vean esto por acá. Aquí se expresa mejor. El tipo es la cabeza histórica, la sombra histórica de lo que Cristo iba a hacer. El antitipo es la realidad escatológica y definitiva. Es una sombra, ¿ok? No sé si ustedes están familiarizados con lo que es costurería, pero el que trabaja en costurería, ese sastre, cuando toma las medidas de alguien, ¿verdad? Hace un boceto, a veces en papel, y ahí traza los trazos y hace un molde, ¿cierto? Luego agarra ese molde y lo transforma en la ropa definitiva que es el producto final que va a dar. Hermanos, algo así es el tipo, es la sombra, es eso que moldea lo que va a ser la realidad en un futuro. Por eso escatológico, es el futuro, pero también definitivo. Es una sombra y no hay que explicar la sombra. Cuando vemos una sombra de un árbol, podemos ver si el árbol de repente manifiesta frutos, de repente hay algo moviéndose y tiene un pájaro, pero no sabemos qué tipo de pájaro es. Eh, Vemos qué grande es, qué tan grande es la sombra, pero no sabemos que es un árbol, pero no vemos los detalles del árbol hasta que veamos el árbol. Ahora podemos ver su color, su fruto, tocarlo y todo eso. Entonces, la sombra apunta a una realidad. La sombra es el tipo, en este caso Cristo es el antitipo. ¿Ok? Israel es un tipo de iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia es el antitipo. Pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en Cristo. ¿Y por qué es legítimo usar tipología? Tipología es una manera, hermanos, de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Legítima. A veces se puede usar la tipología, a veces no. No podemos ver a Cristo con la tipología, hay que verlo de otras maneras. Pero la tipología es muy, muy útil para ver a Cristo. Ahora, ¿por qué es legítimo usar la tipología? Respuesta, porque la misma Biblia lo hace. Hebreos 3, vayamos ahí, por favor. Hebreos 3, del 1 al 6. Leo para ustedes. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Esa frase es importante para entender esto, la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor gloria que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Vean el pero del verso 6. Pero, allí, cuando hay un pero hay un contraste, ¿verdad? Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriamos en la esperanza. ¿Qué está pasando en ese texto? ¿Por qué decimos
que es legítimo usar tipología y por qué decimos que la misma Biblia lo hace. ¿Por qué en este texto podemos ver eso? Bueno, Moisés está siendo usado como un tipo para enseñar que el llamamiento y el sacerdocio de Jesús, el apostolado de Jesús, Jesús como profeta, fue mayor que Moisés. El argumento es que Moisés ministró en la casa de Dios, pero él fue un siervo. Viene Jesús, Jesús es mayor que Moisés, porque Cristo es hijo. El hijo es mayor que el siervo. Entonces Moisés fue una sombra, un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo. En Cristo se cumple que Él es la realidad escatológica y definitiva. En Cristo encontramos la plenitud y la perfección, porque Moisés ciertamente pecó y tuvo sus errores, ¿verdad? Repasemos, un tipo es como una maqueta pequeña de una casa grande que todavía no se ha construido. La maqueta no es la casa final, pero apunta hacia ella. Moisés en este caso era como una maqueta, Cristo la realidad. ¿Ya? Es, ¿Estuvo claro el ejemplo en Hebreos? Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Ahí el autor de Hebreos está usando a Moisés como un tipo. Ya vimos que Pablo usó a Adán como un tipo, entonces es legítimo. Veamos otro ejemplo en 1 Corintios 1. Capítulo 10, ¿verdad? Veamos el verso 4 para no leerlo todo. Pero todo el texto habla del éxodo como ejemplos o eh, tipos para nosotros. Pero veamos el verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y vean esa parte. Y la roca era Cristo. ¿Ok? La roca era Cristo. Para que esto quede claro, y quiero aprovechar que yo estoy predicando y estudiando Éxodo. Ese texto que acabamos de leer me ayudó muchísimo para predicar Éxodo 17. Por favor, vayan ahí. ¿Ok? Ok, yo prediqué este pasaje y la pregunta que uno debe hacerse en el pasaje es, ok, ¿cómo veo a Cristo en el pasaje? ¿Y cómo puedo predicar a Cristo en este pasaje, verdad? Toda la congregación, dice el verso 1, de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ese es el conflicto, ¿verdad? La, la murmuración. Eh, Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, ven, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Y llamó el nombre de aquel lugar Masai Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En todo esto que podemos sacar muchas aplicaciones bellísimas, fortalecer la fe, la confianza en que Dios está con nosotros.
Por ejemplo, la pregunta que debemos hacernos es, ok, esto es parte del antiguo pacto. ¿Cómo aplica esto en el nuevo pacto? Bueno, en el nuevo pacto, la pregunta que se hace al final, ¿está pues entre nosotros Jehová o no? La respuesta para nosotros, si nos preguntáramos, ¿está Jesús con la iglesia? ¿Está Dios con la iglesia hoy con nosotros? ¿Sí o no? Y la respuesta contundente es sí. ¿Por qué? Por Jesús. Ok, pero ¿cómo predico yo Jesús legítimamente acá? ¿Dónde está Jesús? Y la respuesta la vimos en 1 Corintios 10:4. El Nuevo Testamento me ayuda a tener luz y a identificar y a predicar a Jesús en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10:4 explícitamente dice que la roca era Cristo. La roca es Cristo. Y aquí dice que golpearon la peña. ¿Quién solucionó el problema de la sed? ¿Quién? El problema no era la sed. Por medio de la roca y el agua en abundancia que salió de ahí, un salmo dice que eso era, pero toneladas de agua, eh, fue, la roca fue usada para mostrarle al pueblo que Dios estaba con ellos. La roca recibió el juicio. Noten que en el texto pues Jehová le dice a Moisés que lleve la vara y la vara con que golpeó a Egipto en el río. La vara es un símbolo, también es un tipo de juicio de Dios, ¿verdad? La vara se usó para todos los juicios en Egipto. Y la vara, ellos cuando veían la vara, veían entonces la mano de Dios que probablemente iba a llevar juicio, pero el juicio que ellos merecían por estar murmurando, y incrédulos y tercos, quien lo recibe es la roca, porque a la roca, a Moisés se le dice, golpea la roca. Y si conectamos eso con Cristo, Cristo fue golpeado por Dios en la cruz, llevó el juicio que nosotros merecíamos. En la cruz se fue golpeado por Dios en lugar nuestro para que nosotros recibiéramos el agua viva del Evangelio que hay en Cristo Jesús. Por eso podemos decir nosotros confiadamente que Dios está con nosotros, iglesia, porque Cristo es la roca que fue golpeada en nuestro lugar. Cristo quita la sed de nuestra alma todos los días y en cada momento. Ven, hermanos, entonces de esa manera yo estoy llevando a la iglesia a no desconectar el pasaje de Cristo y conectar a Cristo legítimamente en el pasaje. No me lo estoy inventando o no estoy diciendo algo de Cristo que no esté conectado con el pasaje. Lo estoy conectando legítimamente. Lo encontré. ¿Cómo? Usando la tipología. A veces Cristo está muy explícito y no hay que usar tipología, pero hay que saber identificar sombras de Cristo y ayudar a la iglesia y nosotros mismos a decir, wow, todo esto era sombra de una realidad escatológica definitiva que se cumple en Jesús. ¿Ok? Esto nos está haciendo muy, muy útiles en los salmos, porque David es también un tipo y Cristo el antitipo. David es ese rey perseguido, maltratado, que clama por vindicación, que acude al Señor, que confía en el Señor, que alaba al Señor. Y en Jesús se cumple ese, eh, esa sombra. Jesús es el antitipo porque él fue mayormente perseguido. Jesús no falló en nada. David sí. En algunos momentos, y los salmos lo expresa como David flaqueó en su fe, pero Jesús nunca. Entonces en Jesús se amplifica ese tipo de rey. Ese es el rey perfecto que ocupamos, que no solamente sufrió, se entregó a sus enemigos para para reconciliarnos a nosotros con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios. Entonces, es importante todo esto. Moisés fue un tipo, Jesús el antitipo, Moisés, David fue un tipo de Cristo, eh, Jesús es el antitipo, así también los profetas, el templo, ¿ok? Veámoslo cómo lo expresa Colosenses 2. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. No sé si ese ejemplo con Éxodo les quedó claro, hermanos, cómo útil es esto. Sí, perfecto. Es precioso, hermano, y esto eh, es muy útil. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, lo están leyendo para ustedes en sus devocionales o quieren
usarlo en un devocional familiar o finalmente el Señor los está usando para enseñar en la iglesia, para predicar, bueno, esto es muy útil porque nos enriquece y podemos ver podemos conectar el énfasis de todo el texto legítimamente, pasarlo por la cruz para aplicarlo legítimamente a nosotros. Un mensaje lleno de gracia, de perdón, de restauración, confrontativo, que restaura, pero también que al no creyente lo debe también confrontar y llevar a la necesidad de arrepentimiento y fe. Por ejemplo, en ese texto de Éxodo, al no creyente yo le hacía, lo confrontaba. Tú que vienes acá y no le has entregado tu vida a Cristo, debes entender que la ira de Dios está sobre ti. Y la única manera que esa vara no te golpee a ti directamente es que confíes en Jesús. De otra manera, la ira de Dios va a caer. Dios no está contigo. De hecho, la pregunta era esa, ¿está Jehová con nosotros? ¿Sí o no? La respuesta para esa persona es, Dios no está con usted. La ira de Dios está con usted más bien. Dios está enojado con usted, pero hay esperanza. Si vienes a Cristo, podrás tener perdón para tus pecados y de ahí en adelante no tengas duda que Jehová está contigo para bien, porque entonces Él te recibe, pero solo por medio de Cristo. De otra manera, tú eres el que será golpeado por esa vara, por la ira de Dios. Ya, entonces hay con una conexión legítima para llamar al pecador al arrepentimiento y predicar a Jesús. 2:17 de Colosenses dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En el contexto viene hablando de fiestas, de todas esas leyes sacerdotales que eran sombra de Cristo. ¿Ok? El domingo tuvimos bautizos, gloria a Dios por eso, 3 personas se bautizaron y me tocó dar la predicación y prediqué de Levítico 14, cómo los leprosos tenían que ser lavados. Y había todo un ritual de lavamiento para que ellos fueran al final aceptados dentro de la comunidad judía y fueran declarados limpios de la lepra. Y toda esa purificación apuntaba a Jesús, eso era una sombra de Jesús, porque el punto era que ellos vieran que Dios es santo y no se pueden acercar a Dios sucios. No obstante, lo deficiente del antiguo pacto era, en ese sentido, en esos rituales sacerdotales, era que sus ropas y su cuerpo eran lavados, pero ellos necesitaban una purificación espiritual del alma. Y David lo entendía, porque en el Salmo 51 él dice, lávame de mi maldad, límpiame con hisopo. Entonces David se entendía que la necesidad primordial era que Dios hiciera esa purificación interna que no podía hacer es lo que los rituales sacerdotales levíticos enseñaban porque era algo externo, era el lavamiento de la carne, de las ropas, pero ellos sabían que todo eso apuntaba a una necesidad mayor. Y entonces en el mensaje conectamos eso con los que se bautizaban. No porque el agua tuviera algún poder de purificación per se, o sea, en sí mismo, sino porque eso es un símbolo, una señal de que ellos han sido recipientes del nuevo pacto anunciado por Ezequiel, capítulo 36, donde Dios promete que los lavaré con agua y pondré un espíritu nuevo en ellos y les daré el Espíritu Santo. Entonces el bautismo es una manifestación pública de que ellos han sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces fue todo esto de tipología, hermanos, a mí me ha bendecido muchísimo para ver a Cristo y llevarnos al nuevo pacto y celebrar a Cristo y la bendición que estamos que tenemos de estar en un nuevo pacto. Y eso se conecta legítimamente usando la tipología. Ahora hay gente que abusa de esto y hay que tener cuidado porque hay veces que muchas personas ven a Cristo donde no hay que verlo. Un ejemplo negativo, hay gente que ha dicho que los tres reyes que vinieron a visitar a Jesús en su nacimiento era una tipología de la Trinidad.
No hay texto que diga que fueron tres. Además, la Trinidad no es una realidad que necesite prefiguración histórica numérica. Eso fue imaginación y no revelación bíblica. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Un ejemplo negativo, el cordón escarlata de Rahab, cuando se derribó los muros de Jericó y ellos conectan eso con Cristo. Hay que tener cuidado porque eso es un abuso. No tiene nada que ver. El texto de Josué capítulo 2 no establece ninguna correspondencia explícita en el Nuevo Testamento. El color rojo no convierte algo automáticamente en tipo de la sangre de Cristo. Si usamos ese método, todo objeto rojo sería tipológico entonces. Y no todo parecido es intención divina. Que dos cosas se parezcan no significa que Dios haya querido que una prefigure la otra. ¿Ok? Entonces, acerquémonos a técnicas para ver la tipología y para eso vamos a hablar del rectángulo de Edmund Clowney. Enseña que debemos leer el Antiguo Testamento en tres niveles. Esa es la pirámide de él. El primer nivel, contexto histórico original. Número 2, ubicación en la historia redentora. Y número 3, el cumplimiento en Cristo. ¿Ok? Por ahí yo tenía una imagen, pero no recuerdo. Eh, por ejemplo, hay un evento histórico, hay un desarrollo redentor que se cumple en Cristo. Ejemplo, un evento histórico, el Éxodo. En Éxodo 12 aparece por primera vez el Cordero Pascual. Hay un desarrollo redentor porque a raíz de este evento en Éxodo se desarrolla un sistema sacrificial. Ahí está el desarrollo redentor que luego se ve en Éxodo, en Levítico, desarrollado con detalles. Pero Cristo como Cordero de Dios, 1 Corintios 5:7, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento siempre nos va a dar correspondencia a los tipos, como vimos con 1 Corintios 1:4. El Nuevo Testamento me tiene que ayudar a mí a confirmar que ese tipo que yo estoy eh, intentando ver en el Antiguo Testamento es establecido, es identificado en el Nuevo Testamento. Me da luz el Nuevo Testamento para ver ese tipo. ¿Ok? Vean qué importante estas preguntas diagnósticas para filtrar un tipo. Hermanos, este material yo se los voy a dar. ¿Ok? Pero veamos esto. 4 preguntas diagnósticas para filtrar un tipo. Es decir, yo estoy leyendo el Antiguo Testamento y yo necesito convencerme de que eso es un tipo legítimo o no. Bueno, esta es la fórmula o las preguntas importantísimas. ¿La idea es de Dios? La idea es de Dios, o sea, veamos recordemos el texto que acabamos de leer de Éxodo. ¿A quién se le ocurrió golpear la roca? Las preguntas, ¿fue idea de Dios o no? ¿Fue idea de Moisés? ¿Se lo inventó Moisés? No. ¿Se lo inventó el pueblo? No. Dios fue el que dijo a Moisés que golpeara esa roca. ¿Fue idea de Dios? Entonces yo puedo decir sí. Claro que sí. Bueno, un ejemplo positivo es Romanos 5 con Adán, ya lo vimos. Vean la segunda pregunta. ¿Es histórico? ¿Fue algo histórico? Los tipos son personas y eventos reales. Cuidado con las metáforas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero conectémonos con la historia de Éxodo con la roca. ¿Fue algo histórico? Claro que fue algo histórico. Está en un libro histórico de Éxodo, ¿verdad? Éxodo es un libro histórico. Eh, entonces, Moisés también podemos usarlo como una persona real. El Éxodo ocurrió en la historia, claro que sí. Entonces, voy a agarrarme de este de Moisés. Si están todavía en Éxodo, pasen al 19. En el 19, yo lo voy a predicar de este domingo en 8. Pero una de las cosas que yo hago, hermanos, cuando estoy leyendo el texto que voy a predicar, mientras pienso en ellos, mientras leo y releo y leo y releo, yo no sé cuántas veces ya leí 19. Hermanos, mi pregunta está, ¿cómo conecto este texto? Pero hermanos, ojo la palabra, legítimamente con Jesús. ¿Cómo puedo verlo de manera legítima? En el 19 está Moisés.
y fue para mí trivial y estuve en un debate preguntándome, ¿puedo usar a Moisés como tipo de Cristo y enseñar a Cristo desde Moisés? Porque ciertamente Moisés empieza a hacer un rol de mediador. En la historia del agua de la roca, Moisés está mediando entre el pueblo y Dios, y ahí yo puedo ver una conexión. Pero el Nuevo Testamento me dio correspondencia y pude ver que la roca, dice 1 Corintios 10:4, la roca era Cristo. Entonces digo yo, aquí está lo que me quita la duda, es la roca, no va a ser Moisés, es la roca. De todo modo, Moisés está con miedo de que lo apedreen, ¿verdad? Pero en el Sinaí, en el capítulo 19, leámoslo un poquito, el verso 5, em, el verso 3 dice que Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, vean estas palabras, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. En el verso 5 vuelve a decir, pues si diereis, esas son las palabras, ¿verdad? Eh, les anuncia el pacto, ¿verdad? Vean el verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las cosas o todas las palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué está pasando en Éxodo 19? Moisés aquí sí está funcionando como un mediador. Él es el profeta que está recibiendo la palabra de Dios directamente y es comisionado para que lleve esa palabra inalterada y la dé al pueblo. El pueblo responde y ahora Moisés lleva la respuesta a Dios. Entonces, no hay duda de que en capítulo 19 Moisés está funcionando como ese profeta que lleva la palabra de Dios al pueblo y como un mediador entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Pero más que todo lo veo como profeta. Entonces, Moisés para mí en este texto está siendo un tipo legítimo de Jesús, porque Moisés está llevando la palabra de Dios al pueblo. Yo voy a elaborarlo de tal manera que yo le enseñe, hermanos, el pueblo no podía acercarse a Dios. Eso es lo débil de Moisés. El pueblo no podía acercarse a Dios a menos que fuese por medio de Moisés. Jesús es un mejor profeta y nuestro mejor Moisés, porque Jesús no solamente es el mediador, ahora nosotros nos podemos acercar a Dios por Jesús. Entonces Jesús es mejor, pero Moisés está funcionando como un tipo y Jesús es mi antitipo. Y esto me quedó de lujo para ayudarles con el tercer punto. Son 5 preguntas. La tercera es, perdón, 4 preguntas. La tercera es, ¿tiene textos de correspondencia? Aquí tengo algunos, pero voy a agarrarme de este que acabo de decir. Lo que me ayuda a mí a ver a Cristo legítimamente es Hebreos 12. Vayamos ahí en Hebreos 12. No he hecho el sermón aún, todo esto ya está en mi mente. De hecho, no tengo el texto exacto. Tengo que llegar aquí a ojearlo. Vayamos ahí a Éxodo 12. Y verso 18. Vean cómo el autor está conectando a la audiencia con Éxodo 19, pero lo aplica en Cristo. Verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad de a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que huyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando de ese evento
histórico, fantástico, único que solo ellos recibieron, pero que fue tremendo, porque dice, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ni aun una bestia tocar el monte será apedreada o tocar a un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Está hablando de ese evento cuando Dios vino y bajó al Sinaí para inaugurar ese pacto mosaico con el pueblo. Ahora ve el contraste. Y aquí es donde yo encuentro correspondencia en el Nuevo Testamento y puedo ver legítimamente a Cristo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ve al 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, todo este texto me ayuda a mí a aplicar a Jesús correctamente y decirle a la audiencia, nosotros no estamos en ese pacto, estamos en este mejor pacto. Jesús es nuestro mediador, nosotros no tenemos que acercarnos a una montaña, ahora por Jesús tenemos acceso directo a Dios. Por lo tanto, es un mejor profeta. No solamente nos vino a traer la palabra de Dios, además, la palabra de Dios se encarnó en Jesús, sino que ahora Él no solamente nos acerca al monte, nos acerca a Dios mismo, donde en el antiguo pacto solo un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, al final puede acercarse a Dios. Ahora nosotros por Jesús podemos hacerlo. Entonces, ahí yo ya empiezo a conectar el texto con Cristo y, y celebrar que no tenemos ahora ese pacto condicio- condicional donde si no se obedecía había maldición y si se obedecía bendición, donde luego posteriormente ese pacto mosaico que no tenía una cabeza federal hasta que aparece los reyes y en David tenemos la figura de la cabeza federal del pacto mosaico. Ahora en Cristo, Él es nuestra cabeza federal y en Él tenemos todas las bendiciones que se nos van a hablar luego en Levítico y todo eso es por Cristo y se cumplen en Cristo. Entonces yo conecto legítimamente a Cristo en este ejercicio de tipología porque estoy encontrando correspondencia en el Nuevo Testamento. Ven, yo, o sea, el Nuevo Testamento me ayuda a mí a justificar legítimamente que ahí puedo ver a Cristo. Hermanos, ¿hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos bien, pastor. Vamos bien, muy interesante, de hecho. Sí, 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 a mí me tiene apasionado eso porque me encanta. Este tema de la tipología me encanta. Cuarta pregunta, ¿se amplifica en el Nuevo Testamento? O sea, el antitipo siempre es mayor. Por ejemplo, cuando vimos maná, o sea, cuando el pueblo tuvo hambre en el desierto y Dios le dio maná, eso les dio a ellos vida física, ¿cierto? Los mantuvo con viva, era pan que siempre les dio su nutrición para el cuerpo físico. Pero Cristo viene en el Nuevo Testamento y Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces se amplifica en Cristo porque Cristo no nos vino a suplir nuestras necesidades físicas, más que eso vino a darnos vida eterna. Ven, se amplifica. Moisés, como vimos en Hebreos, él fue un siervo, pero en Cristo se amplifica porque Cristo vino a ser hijo, que es mayor que el siervo, como lo vimos en Hebreos. El templo, bueno, el templo era un edificio donde las personas tenían que ir específicamente ahí a ofrecer todos los sacrificios. La gente cuando oraba tenía que ver hacia Jerusalén, porque ahí estaba el templo, ¿verdad? Si estaban lejos. Pero Cristo es un antitipo del templo porque Él es la presencia encarnada de Dios. San Juan capítulo 2 del 19 al 21. Entonces se amplifica. Entonces yo tengo cuatro preguntas de diagnóstico para filtrar el tipo. Y estas preguntas tienen que responder a un sí. ¿Fue idea de Dios? Sí. ¿El maná fue idea de Dios? Sí. ¿La roca fue idea de Dios? Sí. ¿El evento del nuevo pacto fue idea de Dios? Sí. ¿Fue histórico? Sí. ¿Tiene correspondencia en el Nuevo Testamento? Sí. Entonces es un tipo. Si alguna de estas tiene alguna duda, bueno, entonces analicémoslo más, oremos más para estar seguros y entonces predicarlo. Más ejemplos sencillos.
Moisés como un tipo que libera al pueblo de Egipto, Cristo en antitipo lo libera del pecado. Moisés, mediador del pacto, del antiguo pacto. Cristo, mediador de un mejor pacto. Moisés intercede por el pueblo y esa intercesión fue temporal. Cristo intercedió eternamente y para siempre y intercede a favor de su pueblo todo el tiempo. Como vimos en Hebreos 1:6, podemos ver esto legítimamente. O sea, si usted está predicando en el Antiguo Testamento y pasas por Éxodo, definitivamente conocer esto es de mucha, mucha bendición para ver a Cristo en el texto. ¿Verdad? El Éxodo salía de la esclavitud física. Todo el Éxodo es un tipo de Cristo, porque en Cristo se amplifica. Cristo nos saca de la esclavitud espiritual. Más ejemplos, ya vimos lo de la maqueta. Un tipo es como una maqueta pequeña de una casa grande que todavía no se ha construido. La maqueta es la casa final, pero todo apunta hacia ella. Cristo es la casa verdadera. El Antiguo Testamento entonces tiene maquetas. ¿Ok? La idea central de todo esto, el Antiguo Testamento no es un libro de historias morales aisladas, es un libro que anuncia a Cristo en formas y sombras. Como dijo el Señor en Lucas 24:7, ¿verdad? Comenzando desde Moisés y todos los profetas les explicó lo que de él decían las escrituras. Advertencias finales para terminar. La tipología legítima no inventa, ¿verdad? Las preguntas de diagnóstico finales nos van a ayudar a no inventar, a no sacarnos a Cristo, a no ver a Cristo en todo lado, no abusar de la tipología, no fuerza ciertos detalles, no espiritualiza colores o números sin fundamento. ¿Han visto eso? Mucha gente hablando de numerología y sacando deducciones de los números y matemática. O sea, eso es un poco locura, ¿verdad? Y realmente eso es muy importante. Se debe respetar la intención divina, la intención del Espíritu Santo en ese texto, ¿verdad? Cuidémonos de demostrar creatividad, sino de exaltar a Cristo. El texto tiene que exaltar a Cristo de manera legítima, ¿ok? Em, Hermanos, esa es la lección que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta o duda o comentario. Pastor, quiere decir que para poder sacar esa tipología de Cristo, esos cuatro filtros son fundamentales, ¿verdad? Para poder tener, por decir así, en cierta forma, ese checklist de decir esto me está hablando de la persona de Cristo. Exactamente, es un checklist que nos va a ayudar a ver a Jesús eh, y poderlo enseñar ¿verdad? Poderlo digerir. Como les decía a todos, hermanos, esto es muy útil para leer nuestra Biblia a título personal, ¿verdad? Hoy estábamos, nosotros como familia estamos leyendo Job y la pregunta siempre en los devocionales es ¿cómo podemos ver a Cristo en ese? Y lo que hacemos es leer un capítulo, vamos por el 14 y es lindísimo en todos los argumentos que usa Job o los argumentos de los amigos de Job. Siempre la pregunta es, ok, ¿cómo podemos ver a Jesús en este texto? Y a veces no es fácil, a veces sí, pero siempre hacemos ese ejercicio porque es en Cristo donde tenemos esa gracia, ese consuelo, también le predicamos a Jesús a nuestros hijos y hay que hacer ese ejercicio, es lindo, hermanos. Como les decía al inicio, el pastor dijo algo que yo me identifiqué muchísimo. Yo leía los salmos, ¿verdad? Yo llevo más de 20 años de cristianismo, tengo 43 y leía los salmos y nunca me pregunté, ¿cómo apunta esto a Cristo? ¿En dónde está Cristo en este salmo? ¿Dónde está el Evangelio de Cristo? Y leemos y pasamos del salmo a mí, del salmo a ellos y nos hacemos todo ese ejercicio. Ese es el último o el penúltimo de todo el camino de la preparación. ¿Cómo podemos ver a Cristo legítimamente? Y entonces al ver a Cristo y al ver la audiencia eh, original y estudiar qué aplicaba a ellos y qué aplica a nosotros y qué no,
por Cristo, entonces ya podemos hacer aplicaciones legítimas también. Pero hay que tener cuidado. No todo lo que está en el Antiguo Testamento aplica legítimamente en el Nuevo, porque eran sombras. Creemos que la ley moral sigue vigente, pero de hecho por el Evangelio de Cristo, la ley sacerdotal, la ley civil, ¿verdad? No está vigente. Entonces hay que tener cuidado. Pero todas esas cosas apuntaban a Jesús. Todos los lavamientos de los artículos del tabernáculo, el tabernáculo mismo, el templo, ah, los jueces, profetas, reyes y profecías. Esa es una forma de ver a Cristo también en el Antiguo Testamento. Si hay profecías, si hay alguna profecía, amén. Ahí ya toda esa profecía nos anuncia a Cristo. Por ejemplo, hay un texto que dice que de Egipto saqué a mi hijo. Lo anuncia no sé si es Ageo, no recuerdo cuál profeta menor, lo dice así, de Egipto saqué a mi hijo. Y eso es una profecía de doble cumplimiento. Perdón, eso es un texto de doble cumplimiento porque se cumplió literalmente con Israel, pero también se cita en los evangelios para hablar de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús fue llevado a Egipto, porque Herodes quería matar a los hijos y luego Dios le dijo a los padres de Jesús que regresaran. Entonces de Egipto él llama a Jesús. Entonces ya ahí yo conecto el texto. No usé tipología, usé una profecía. ¿Ya? Entonces profecías también son legítimas para ver a Jesús. Profecías, tipología. Creo que por ahí hay otra. Entonces hay que tener cuidado. De que habla de Jesús, habla de Jesús. Muchas veces va a ser tipología, otras veces pueden ser profecías y anuncios de Jesús muy explícitos, ¿verdad? Eso nos va a ayudar mucho. Excelente, hermano. ¿Algo más? Pastor, y con referente a los antitipos, ¿qué consejo nos da con respecto a los antitipos? Por decir así, en el antitipo de Jesús con Adán está bien claro, ¿verdad? Porque es un antitipo. Ajá. Pero yo he escuchado también hay personas que hablan de antitipo en el caso de Sansón. Y yo ahí sí no sé cómo verlo. En Sansón, bueno, ahí estamos con el libro de jueces, ¿verdad? Y los jueces, recordemos que tenemos que identificar la línea melódica. Y hay una frase que se repite en los jueces. ¿Recuerdan cuál es? En esos tiempos no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Entonces, esa línea melódica me va a ayudar también a ver a Jesús. En todo ese libro, esa es la frase que se va repitiendo una y otra vez. Necesitaban un rey. ¿Ok? Ahora, en los oficios de Jesús, Jesús no viene a aparecer en sus oficios como juez, sino como profeta, sacerdote y rey. Esos son los oficios. Entonces, en la historia de Sansón, lo que podemos hacer es, en los textos, hacer las preguntas de diagnóstico, ¿ya? Porque de repente, no recuerdo si en Hebreos 11 se menciona a Sansón, donde se habla de los héroes de la fe. Muchas veces vemos a un Sansón con ciertas características de Hollywood, pero no precisamente era así. Y también a veces lo vemos como una figura muy negativa, que ciertamente cometió muchos pecados, ¿verdad? Entonces en su debilidad, si vemos que en Cristo se amplifica, podemos usarlo como tipo, siempre y cuando eh, cumpla con las preguntas diagnósticas. Yo creo que las preguntas diagnósticas es lo que mejor nos puede ayudar para ver si Jesús sería el antitipo. Entonces, habría que ver el texto, ¿verdad? Y, y a estudiarlo con su línea melódica, con su contexto, y ver si hay correspondencia en el Nuevo Testamento para eso, y entonces ver a Jesús legítimamente, ¿verdad? En Hebreos 11 se menciona muchos,
de la, en este salón de la fama de la fe, y por ahí podemos eh, encontrar alguna correspondencia acerca de Sansón, pero no sé si realmente se menciona a Sansón, que en mucho sentido él fue un ejemplo de fe en algunas cosas buenas que él hizo, ¿sí? Pero yo creo que, hermano, lo que más nos ayuda son esas preguntas de diagnóstico. Tengamos esas preguntas de diagnóstico muy presentes y podremos discernir si alguien está usando la tipología de manera buena o está abusando de ella y metiendo a Jesús donde no calza. Entonces no estaríamos siendo justos con el texto, ¿verdad? No he predicado jueces, entonces no lo he analizado de esa manera aún. Pero excelente pregunta, hermano. Y yo creo que nos lleva a anclarnos en esa respuesta. Esas 4 preguntas de diagnóstico nos van a ayudar muchísimo. Y si estás estudiando jueces y vas por ahí o alguno y hacen un ejercicio así, pásenlo para hacer el ejercicio juntos, ¿verdad? Recuerden que nosotros no lo sabemos todo. Hay mucho en la Biblia que hay que aprender y predicar y enseñar. Entonces, ahí aprendemos juntos en el camino. Gracias, hermanos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí o no? Hermano Delix, no sé si tiene algo que decir, pues que no se escucha. No sé si está en silencio. Solamente, Ahora sí. pastor, en Hebreos, estoy viendo aquí Hebreos 11, que está hablando de Sansón. Ah, ok. En el versículo 32, Déjeme ver. Ajá. ujú, habla acerca de, bueno, lo Lo menciona menciona. Sansón, Ujú, sí, y ujú. habla acerca de que parte de eso da a entender de que era uno de los que también hacía justicia. Y yo Exacto. creo que por eso muchos creo que lo mencionan, como dice el pastor Mario, Ok. como un tipo de eso. Sí, sí, y ahí está. Gracias, hermano, porque eso es lo que quería ver. Pues agarremos ese ejemplo. O sea, si en el texto de Sansón vemos lo que dice el verso 33, que dice, por fe conquistaron. ¿Quiénes? Los del contexto, Ujú, ¿verdad? ujú, Reinos, hicieron justicia. Sansón vino a hacer ujú, justicia. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. O sea, eh, Sansón se tuvo que agarrar con un león por ahí. ujú, Ok, entonces podemos usarlo a Sansón como un tipo, depende del pasaje, ¿verdad? Depende del pasaje. Y, y si se amplifica en Jesús, en su justicia, en su obediencia, ¿verdad? Eh, ahí lo podemos conectar legítimamente. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo creo que el verso 33 nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Bueno, el 34 también. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Vea el 34. Sacaron ujú, fuerzas de debilidad, ¿verdad? Cuando Sansón está en el templo y eh, está totalmente humillado y am, realmente sin ningún recurso, totalmente sometido a la voluntad de los líderes filisteos, él saca fuerza de la debilidad, por fe recibió la oración, la petición que elevó, ¿verdad? Y se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros, o sea, ahí está, todas estas cosas que se mencionan. eh, Depende del pasaje, hay que tener cuidado, depende del pasaje, la podemos entonces amplificar en Jesús y decir, conectarlo legítimamente
con Cristo. Como yo les acabo de explicar con Moisés, no en todo pasaje Moisés va a ser un tipo. En aquel pasaje fue la roca. Y ahí estaba Moisés en el mismo pasaje como personaje secundario. Pero legítimamente la correspondencia que yo encuentro directa e irrefutable es 1 Corintios 10:4. La roca era Cristo. Entonces hay que tener cuidado. No en todo pasaje, en este caso Sansón o un Moisés o David, va a ser como un tipo. Es lo que hay que tener cuidado. Con la perícopa que yo estoy estudiando, eh, filtrarla por las preguntas de diagnóstico y entonces en oración decir, poder confirmar, sí, ahí está Cristo. O no, esto está como jalado del pelo, como decimos los ticos, y como que no aplica. Entonces tener cuidado. Y si nos cuesta, ahí es donde podemos buscar apoyo en otros hermanos. Cuando iglesias tienen varios pastores, hermano, me está costando ver a Cristo por acá, cómo lo es, cómo lo puedo conectar legítimamente. El pastor Diego y yo hemos tenido interacciones así, ¿verdad? Y también podemos consultar con otros hermanos eh, que ya están acostumbrados a predicar así y a ver a Cristo en el pasaje de manera legítima. Bueno, en algunas veces nos puede pasar eso. No todo texto es tan claro. Algunos son muy claros, ¿verdad? Si usted predicar Isaías 53, o sea, tenés mucho recurso ahí para ver a Jesús, es muy explícito. Pero si enseñas Isaías 1, o por ejemplo Éxodo 1, ¿cómo vemos a Jesús en Éxodo capítulo 1? ¿Verdad? Entonces ahí eh, a veces se requiere trabajo, oración, paciencia. Ayuda mucho leer, 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 leer. Leer el texto, leer el texto, leer el texto. ¿Verdad? Eh, Excelente, hermano. Gracias por acotar Hebreos 11 ahí, 32 y 33 y 34. ¿Algo más, hermanos? Estamos, entonces. Tiene apagado el micrófono, Pastor Deddy. No sé si está hablando. Sí. No estoy hablando. Ah, ok. No, solo, Ah, bueno. sí, sí. ¿Qué le Pastor, parece? Sí, perdón. ¿qué libros nos puede recomendar para este tema que hemos visto hoy? Sobre las aristas del Evangelio. Voy a ponerle uno en el chat. Bueno, Excelente. sobre las aristas. Bueno, en sí, en todo, también, todo lo que hemos visto hoy. También este último tema. Sí, yo les puedo recomendar sobre el tipología Ujú. y sobre ese otro, sobre cómo ver a Cristo en el Evangelio, tendría que ser alguna búsqueda de algún buen libro. em, pero también les puedo recomendar uno. Se, Yo, Me yo comprometo tengo a... Ajá, el Ministerio Revelado, ese lo tengo yo, ok, que habla de las tipologías también del Antiguo Testamento. ok, excelente. Sí, voy a buscar y te los mando por el chat y usted puede también ahí compartirlo con los hermanos. Excelente. No, y excelente eso, hermano. Sí, porque todo esto se debe profundizar más y extraer más, ¿verdad? Pero ahí está por lo menos la instrucción para que nosotros podamos tener un panorama general y a partir de ahí ya tener buenas bases para seguir profundizando. Sí, amén. Ok, ¿qué les parece si oramos? ¿Alguno quisiera orar? Bueno, voy a hablar pues. Adelante, hermano, muchas gracias. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Señor, nos sentimos motivados, nos sentimos
agradecidos, Señor, por todo lo que hoy nos has mostrado, Señor, a través de la vida del pastor Wilmer, Dios mío. Pedimos que lo bendiga, Señor, que bendiga su hogar, Señor, su ministerio. Gracias por el tiempo, Dios mío, que Él nos brinda. Padre, que también esto que hemos aprendido el día de hoy, Señor, no seamos olvidadizos, Señor, sino más bien que busquemos a ponerlo por obra, Señor, de que cada día podamos perseverar, Dios mío, en este conocimiento y poderlo hacer vida, oh Dios. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, muestras tus misericordias, Señor, a través de tus sagradas escrituras, Señor, la cual, Señor, hacemos bien en obedecerlas. Gracias, amado Dios. En esta noche bendice, oh Dios, nuestros hogares en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Sí. Bueno, Amén. muchas gracias, bendiciones. Gracias, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Gracias por su tiempo. Amén. Que el Señor les bendiga y si Dios nos concede la otra semana nos conectamos, misma hora. Pastor, ya solo tendríamos una clase o cuántas faltarían. Voy a revisar, pero sí estamos a punto de ir terminando. Sí, es para también, como ya hablé el domingo con la iglesia, de que vamos a tomar lo que